¿Te sientes sin confianza? 5 increíbles consejos estoicos para transformar tu vida revelados. Sofía cerró la puerta de su apartamento en la Merced. A su alrededor, los ecos de la ciudad vibraban, gritos de los vendedores, risas de niños, el inconfundible olor de tortillas recién hechas. Pero en su interior reinaba el silencio. A sus 23 años estaba a punto de graduarse, pero la sombra de su inseguridad se había vuelto más pesada que su mochila de libros. La imagen de su hermano, siempre exitoso y carismático, la persiguió durante años. ¿Por qué no puedo ser como él?, se preguntaba. Esta era la batalla que libraba día tras día. El comentario hiriente de su profesor resonaba en su mente. Tu trabajo es mediocre, Sofía. Su corazón se hundió. Esa palabra, mediocre, la persiguió como un eco constante. La presión de demostrar que podía ser algo más que la niña tranquila crecía con cada día que pasaba. Su madre, con su sacrificio interminable, depositaba todas sus esperanzas en ella. Eres la única que puede salir adelante, solía decirle, pero cada vez esas palabras sentían más como una carga que como un aliento. Un día, exhausta y desesperada, decidió buscar refugio en un viejo baúl que guardaba en el rincón de su habitación. Entre polvo y recuerdos, encontró una carta de su abuela, llena de consejos y relatos sobre pensadores estoicos que enfrentaron la adversidad. La vida es una serie de decisiones, le decía. Sofía respiró hondo, intentando absorber cada letra. Necesitaba esos consejos, necesitaba creer que podía salir adelante. Sin embargo, sus compañeros de clase, con sus miradas llenas de prejuicios, parecían ignorar la historia que llevaba consigo, reduciéndola a un número en una hoja. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con la billetera llena de miedos, se enfrentaba a la competencia académica que definiría su futuro. La combinación de la presión interna y externa era una mezcla explosiva. Imaginó a su madre, trabajando incansablemente, haciendo sacrificios que ella jamás podría devolver. No puedo fallar, no debo, se repetía. Llegó el día y su corazón parecía un tambor descompasado. ¿Y si su proyecto, su esfuerzo, no era suficiente? Con cada paso hacia el escenario, cada mirada la atravesaba como dardos ardientes. Su mente se debatía entre la esperanza y la desesperanza. De repente, un antiguo secreto familiar afloró en su memoria, una revelación que podría cambiarlo todo. El silencio en la sala era ensordecedor, y los ojos de todos estaban sobre ella, curiosos y expectantes. ¿Podría enfrentar no solo a los jueces, sino también a su propia historia? La vida que había llevado, las expectativas que había sentido, la lucha que había mantenido en silencio, se alineaban en un solo momento. La historia de su vida, llena de sacrificios y anhelos, estaba por desenredarse. En ese instante crucial, se sintió más viva que nunca. Con el peso del mundo sobre sus hombros, estaba lista para dar el paso final. Sofía respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco llenaba sus pulmones, mientras se plantaba en el centro del escenario. El silencio que la rodeaba ya no le resultaba amenazador, era una oportunidad. Con cada mirada que le tocaba, sentía una chispa de determinación surgiendo dentro de ella. Todo lo que había guardado en su interior, sus dudas y sus miedos, clamaban por salir. Pero esta vez, en lugar de ser una debilidad, la convertían en la voz de su historia. Recordó las palabras de su abuela, donde la vida era una serie de decisiones. Esta era su decisión.
No solo se trataba de presentar su proyecto, sino de liberar a la Sofía que siempre había estado oculta, enterrada bajo la presión de las expectativas ajenas. Alzó la vista y comenzó a hablar. Las palabras fluyeron. Describió su proyecto con pasión, entrelazando anécdotas personales, su lucha con la autoaceptación y el camino que había recorrido hasta ese instante. Mientras hablaba, los murmullos se desvanecían, y en su lugar sentía el interés genuino de sus oyentes. Era como si, por primera vez, las miradas en su dirección no fueran críticas, sino un apoyo tácito que le ofrecía aliento en su vulnerabilidad. De pronto, la sala se convirtió en un espacio seguro. A cada paso, cada entonación, Sofía redescubría su fuerza. Era el momento clave de su vida, en el que por fin la búsqueda de la validación se transformaba en autoconfianza. Al mirar a los jueces, se sintió más allá de cualquier evaluación. Estaba representando su esencia, su autenticidad. Cuando terminó, hubo un momento de silencio profundo, seguido de aplausos que llenaron la sala. Sin embargo, al bajar del escenario, el eco de los aplausos todavía retumbaba en su mente, pero otra voz interior comenzaba a cuestionarla. ¿Y si esto solo era un destello?, pensó. Volvió a ser la Sofía insegura, temerosa de que su intervención fuera un simple accidente. Las luces que antes brillaban dentro de ella empezaron a titular como si fueran estrellas perdidas en un cielo nublado. Reflexionó sobre sus experiencias, esa carta que había encontrado, y cómo las lecciones de resiliencia se estaban tejiendo en su vida. No podía permitirse bajar la guardia, la batalla contra sus inseguridades no estaba ganada, y el acceso a la confianza personal requería un compromiso constante. Era consciente de que esta presentación la había acercado a la aceptación de sí misma, pero ahora quería más. Debía aprender a mantener esa llama encendida. Con el telón bajado, se dio cuenta de que debía buscar nuevas formas de crecer, enfrentarse a las críticas que podía recibir y no dejar que otras voces ahogaran la suya. En la distancia, su mirada se posó en un grupo de compañeros que aún debatían sobre su exposición. Se sintió impulsada a unirse a ellos, no solo para compartir su experiencia, sino para escuchar sus historias. En ese momento, la idea de unirse a un círculo de apoyo emergió en su mente como una estrategia tangible para fomentar su crecimiento personal y profesional. Sin embargo, la incertidumbre la envolvió. ¿Sería capaz de abrirse aún más? ¿De afrontar la vulnerabilidad que esto implicaba? La lucha no solo era con el mundo externo, sino también con sus propias limitaciones. A la mañana siguiente, una notificación en su celular captó su atención. El blog de un mentor especializado en desarrollo personal, quien había influido en su hermano. Una frase rebotó en su mente. A veces, el primer paso hacia un cambio profundo es desnudarse de las inseguridades. Las palabras ardían como un faro iluminando su camino. Sofía supo que no podía perder esta oportunidad. Pero, ¿qué pasaría si se atrevía a contactarlo para pedir consejo? ¿Qué lecciones le esperaban en ese nuevo sendero? La decisión estaba ante ella, un giro que podría llevarla a descubrir no solo quién era, sino quién podía llegar a ser. El momento de la verdad se acercaba, y con él, una pregunta que resonaba en su interior. ¿Podría finalmente dejar atrás el miedo y abrazar el crecimiento que tanto deseaba? Sofía despertó esa mañana con un renovado sentido de propósito. La notificación del blog resonaba en su mente como un canto de sirena, llamándola a dar un paso decisivo. Se sentó en el borde de su cama y los pensamientos comenzaron a fluir rápidamente. Un análisis de las cosas que había logrado hasta ahora la llenó de una extraña mezcla de orgullo y miedo. Al reflexionar sobre su última presentación, se dio cuenta de que había experimentado algo inesperado, un cambio profundo que la había transformado momentáneamente. Sin embargo, ¿sería capaz de mantener esa transformación? Esa era la pregunta que debía responder.
Con determinación, tomó su computadora portátil y se dispuso a leer más de las enseñanzas de su mentor. Sabía que esto era solo el inicio, que el conocimiento adquirido necesitaba ser aplicado para que su autoconfianza no se desvaneciera. El blog, lleno de artículos cautivadores, abordaba temas de filosofía estoica y el poder de la mente. Sofía se sumergió en la lectura, encontrando no solo consejos útiles, sino reflexiones que resonaban en su propio viaje. Asumir la responsabilidad de su felicidad, entender que las críticas no definían su valor y que la práctica de la vulnerabilidad podía llevarla a la autenticidad. Con cada palabra sentía cómo crecía en ella un fuego que no quería extinguir. Decidió entonces dar el primer paso hacia la conexión con el mentor. Elaboró un mensaje conciso donde expresaba su admiración por su trabajo y su deseo de aprender más sobre el proceso de transformación personal. Al presionar enviar, una oleada de ansiedad la invadió. Mientras una parte de ella gritaba de miedo, otra celebraba su valentía. Los días siguientes fueron un torbellino. Su mente danzaba entre el optimismo y el pesimismo. La espera de una respuesta se convertía en una especie de tortura emocional. Cada vibración de su celular provocaba un brote de adrenalina, solo para desvanecerse al leer una notificación sin relación con el mensaje. Sin embargo, aprovechó este tiempo para aplicar lo que había aprendido en su vida diaria. Se registró en un taller local de desarrollo personal donde podría practicar el arte de comunicarse y compartir sus pensamientos en voz alta sin temores. El ambiente del taller era acogedor, y fue ahí donde pudo observar las experiencias de otros, sumergiéndose en sus luchas colectivas. A medida que escuchaba a sus compañeros, sus propias inseguridades comenzaron a deslizarse por un camino hacia la aceptación. Comenzó a notar que no estaba sola en su batalla. Cada relato de lucha parecía un eco de su propia historia. La vulnerabilidad no solo era aterradora, sino también un puente hacia la conexión genuina con los demás. Quería que su voz se escuchara. En cada ejercicio encontró la oportunidad de ser auténtica, saltando de un rincón a otro del salón, con el corazón acelerado, cada vez más dispuesta a contribuir. Finalmente, un día, mientras otros compartían sus historias, recibió el mensaje que tanto había esperado. El mentor se había tomado el tiempo de responder. Su corazón latía con fuerza mientras leía las palabras de aliento y un ofrecimiento de ayuda para guiarla en su camino. La adrenalina se convirtió en una mezcla de alegría y responsabilidad. Sofía, consciente de que este era un punto de inflexión, se recordó que aprender a canalizar su vulnerabilidad era otra forma de fortalecerse. ¿Qué nuevos retos le traería este mentor? ¿Cómo podría aplicar los consejos recibida en su vida diaria? Mientras contemplaba las posibilidades que se desplegaban, una nueva inquietud surgió. No solo se trataba de aplicarle a su vida un nuevo aprendizaje, era el momento de confrontar su propia historia y llenar los huecos que aún existían. La pregunta ahora no era solo cómo abrirse a otros, sino qué decisiones valientes estaba dispuesta a tomar para transformar su vida en algo más de lo que había imaginado. La respiración se ralentizó, el camino se dibujaba claro ante ella, pero al mismo tiempo una sombra de duda comenzó a filtrarse en su mente. ¿Estaba realmente lista para seguir todas las recomendaciones que su mentor podría ofrecer? Esa respuesta dependería de cuán decidida estaba a enfrentar su elaboración y crecimiento personal. La tensión se acumulaba en su interior, y con ella una pregunta crucial. ¿Sería capaz de asumir el control total de su narrativa personal o continuaría siendo prisionera de sus inseguridades pasadas? El futuro prometía desafíos, pero también una oportunidad indiscutible de renacer. La mañana siguiente estaba teñida de incertidumbre. Sofía se despertó con la sensación de que algo inminente estaba por suceder. La respuesta de su mentor la había dejado en un estado de alerta, como si cada nuevo día fuera un campo de batalla en su mente. Se sintió atrapada entre la emoción de recibir guía y el temor de defraudar expectativas ajenas, así como las propias. Decidió que, a pesar de la ansiedad, no podía permitirse apresar los sentimientos inquietantes que la dominaban.
Comenzó a elaborar un plan, una hoja de ruta que le permitiera poner en práctica los consejos que había recibido. En su mente visualizó las áreas de su vida que necesitaban transformación, la forma en que se comunicaba en el trabajo, sus interacciones personales y sobre todo su autopercepción. Así, dedicó ese día a reflexionar sobre lo que estaba dispuesta a hacer para crecer. Escribir su itinerario requería claridad, y se sentó en su escritorio con papeles en blanco a su alrededor, dispuesta a desmenuzar sus ansiedades. Cada palabra que plasmaría en esos papeles debería tener potencia, porque cada meta se convertiría en un recordatorio de quiénes era y de quién podía ser. Al ponerlo en práctica, comenzó a identificar comportamientos que la limitaban. Notó que, en numerosas ocasiones, se contenía al hablar, especialmente en reuniones donde su voz parecía una sombra al lado de las opiniones de otros. A medida que se adentraba en ese mar de introspección, se planteaba un desafío. ¿Qué la detenía realmente? La respuesta fue obvia. El miedo al juicio ajeno estaba tan arraigado que se había vuelto un compañero habitual. En el taller que había empezado, enfocó su energía en observar a sus compañeros. Se dio cuenta de que muchos compartían el mismo temor, y las sesiones de práctica se convirtieron en una oportunidad para construir su confianza colectiva. Sofía comenzó a practicar no solo hablar, sino también escuchar. Esto le dio la perspectiva necesaria para diferenciar la vulnerabilidad del debilidad. Aquel espacio se transformó en un laboratorio de experimentación. Ahí encontró su voz y comenzó a jugar con ella, modulando su tono, descubriendo su poder. Con el paso de las semanas, cada exposición frente a su grupo se volvió más significativa. Colocaba en el centro de la conversación sus miedos, sus fracasos y, lo más importante, sus aspiraciones. Cada relato compartido representaba un acto de valentía. De pronto, su voz dejó de temblar y sonó con una firmeza que no había imaginado. Poco a poco, las inseguridades se fueron desvaneciendo, pero la pregunta fundamental seguía flotando en su mente. A medida que recapitulaba sus victorias, también reflexionaba sobre lo que aún quería alcanzar. No había que olvidar que descubrir su autenticidad era solo un paso. La verdadera prueba sería integrar esa nueva versión de ella misma en su vida diaria. Un día llegó el mensaje de su mentor proponiendo una videollamada para discutir el progreso de sus aprendizajes. El pálpito en su pecho resonó con fuerza. Todo aquello era una oportunidad fulgurante. Pero la sombra de la duda aún acechaba, planteando una continua batalla en su interior. ¿Podía realmente mostrar su verdadero yo ante alguien a quien admiraba tanto? Mientras abría el enlace para la videoconferencia, estaba a punto de dar un salto de fe. La colisión entre su deseo de autenticidad y su miedo a la exposición era palpable. A medida que la pantalla se iluminaba, supo que este encuentro podía ser el catalizador de su transformación definitiva. Sin embargo, un nuevo desafío ya asomaba en el horizonte de su mente. Las preguntas dictadas por su experiencia pasaron a ocupar su pensamiento. ¿Sería capaz de abrirse completamente y dejar de lado sus inseguridades? ¿O se quedaría estancada en el umbral de su propia evolución? Con el clic en el botón de unirse, el espacio entre su presente y su futuro se encogió. La transformación estaba a un paso, y la incertidumbre, ahora más intensa que nunca, surgía como un adversario imposible de ignorar. La pantalla se encendió, y el rostro de su mentor apareció, radiante de energía y atención. Sofía sintió que su corazón galopaba, como si la estática del momento la envolviera. Cada segundo se estiraba, su mente sopesando las implicaciones de este encuentro. Rápidamente, una ola de adrenalina la llevó a recordar los pasos que había practicado, respirar profundamente y recordar que había trabajado arduamente para estar aquí. La conversación inició con un cumplido. He estado siguiendo tu progreso, Sofía. Me impresiona cómo has abrazado tus miedos. Estas palabras, aunque halagadoras, hicieron que una nueva sensación de presión la invadiera. Si ya había sido observada, eso significaba que la autenticidad que había empezado a esbozar sería evaluada. Agachó la vista, buscando en su mente la fortaleza que había cultivado. Recuperando la compostura, decidió exhibir su verdadero yo. Empezó a hablar sobre su experiencia en el taller, los retos que había enfrentado y cómo la práctica había fomentado su autoconfianza.
Sintió que cada sílabo, marcado con claridad, era un ladrillo en la construcción de su nuevo ser. Con cada palabra, Sofía desnudaba sus ansiedades y, a su vez, encontraba la forma de aprender a navegar por el dolor de ser vulnerable. «Es fascinante cómo has transformado el miedo en una herramienta de crecimiento», comentó su mentor. «¿Cómo piensas aplicar esto en contextos más desafiantes, como reuniones importantes o al interactuar con figuras de autoridad?» Esa pregunta se convirtió en un espejo que reflejaba sus temores más profundos. El recuerdo de llevar a la reunión la voz de una sombra la abrumó, y los ecos del juicio ajeno retumbaron en su mente. No obstante, en ese instante comenzó a entrelazar su experiencia con la habilidad de contención que había cultivado. El trabajo realizado en el taller no solo se trataba de asistir y hablar, sino de transformar cada interacción en un espacio de conexión y crecimiento. Se dio cuenta de que el proceso era un ciclo de empoderamiento mutuo, un viaje donde la escucha atenta y la comunicación asertiva eran piedras angulares. Mientras hablaba, una chispa de certeza comenzó a encenderse en su interior. Si podía abrirse a sus compañeros, ¿por qué no podría hacerlo con su mentor? Esta revelación la movió de un lugar de miedo a uno de autenticidad. Reforzó su idea de que el valor no estaba en erradicar el miedo, sino en reconocerlo como un componente necesario del proceso. La conversación continuó, y cada intercambio se convirtió en una danza delicada entre el aprendizaje y la autoexpresión. Sin embargo, cuando llegó el momento de presentar su idea para un proyecto en el cual había estado trabajando, un nuevo nudo de incertidumbre se le formó en el estómago. ¿Era suficientemente buena? ¿Podría su proyecto resistir la crítica? «Espero verte aplicar lo aprendido no solo aquí, sino en el mundo real», le dijo su mentor antes de cerrar la conversación. «Recuerda que, aunque el miedo te acompaña, tienes el poder de navegar a través de él». Apenas cerró la videollamada, un torrente de emociones la desbordó. La reconciliación entre su autocrítica y la confianza empezada a construir era palpable. Aunque había días difíciles por delante, un nuevo sentido de propósito había comenzado a cimentarse. Sofía decidió que debía transformar su momento de vulnerabilidad en una plataforma para su próximo paso. Tomó su cuaderno y comenzó a esbozar la estructura de su propuesta. La meta era clara, no solo quería que su voz se oyera, sino que se sintiera. Sin embargo, cuando se detuvo a contemplar lo que había escrito, una inquietante realización la invadió. Algunos de estos temores eran más profundos de lo que imaginaba. Mientras sus manos trazaban líneas en el papel, una pregunta inquietante surgió en su mente. ¿Qué sucedería si el juicio no venía de los demás, sino de ella misma? La respuesta se volvió un eco que resonaba en sus pensamientos, un nuevo dilema que debía enfrentar. Sofía supo que el camino hacia su nueva identidad estaba lleno de desafíos que no podía evitar. La pregunta latente se convertía en un faro, iluminando la siguiente etapa de su viaje. ¿Estaba verdaderamente dispuesta a enfrentar sus propios juicios internos mientras navegaba el escenario del mundo profesional? El avance hacia su verdadera voz personal apenas comenzaba. Sofía se sentó frente a su escritorio, el cuaderno abierto desplegando sus garabatos como un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Cada línea escrita era una manifestación de sus pensamientos, pero también de sus inseguridades. Un rayo de determinación cruzó su mente. No podía permitir que el juicio interno obstaculizara su avance. Mientras contemplaba sus ideas, se dio cuenta de que debía ser honesta. ¿Qué era lo que realmente la frenaba? No era solo el miedo a fracasar ante los demás, sino la lucha interna con sus propias expectativas. Pensó en cómo su historia hasta ahora estaba marcada por el deseo de reconocer y actualizar su esencia, de ser más que solo una sombra de lo que los otros esperaban de ella. Con esta reflexión, sus ojos se iluminaron. Sofía comenzó a desarrollar su propuesta con un claro enfoque en su autenticidad. Dejó de lado la idea de intentar complacer a todos y empezó a definir lo que realmente quería comunicar. Usó el miedo como combustible, convirtiendo cada temor en un argumento a favor de su perspectiva única. Si no lo intento, lo perderé todo, pensó que empezar a escribir con mayor cólera y pasión.
Decidió estructurar su propuesta en torno a 3 pilares: vulnerabilidad como fuerza, empatía como habilidad esencial y la autenticidad como el núcleo de su voz. La unidad de estas ideas resonaban en su interior y la impulsaba hacia adelante. Cada pilar era un testimonio de su crecimiento, una clave para abrir puertas que antes parecían inalcanzables. Sin embargo, la duda regresó. ¿Cómo podría transmitir su propuesta de manera efectiva? La expectativa sobre su capacidad de presentar sus ideas era pesada y el temor al error se convirtió en un acompañante constante. En un intento de liberarse de esta carga, tomó una decisión crucial: buscaría la retroalimentación de sus compañeros de trabajo antes de enfrentarse a su mentor nuevamente. Esa sería una primera prueba de su capacidad para acoger las críticas y transformarlas en oportunidades de mejora. La jornada siguiente organizó una sesión informal en la que compartió sus ideas. El espacio se llenó de murmullos y asientos ocupados. En ese momento sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Su voz temblaba al principio, pero a medida que exponía sus conceptos, la seguridad comenzó a aflorar. Hubo risas, críticas constructivas y hasta algunas preguntas incisivas que la hicieron reflexionar profundamente sobre el impacto que su propuesta podría tener. Cada feedback recibido se convirtió en un ladrillo adicional en la edificación de su confianza. Notó que no estaba sola en este proceso. Sus colegas, algunos con sus propias inseguridades y temores, comenzaron a compartir sus experiencias. Sofía se dio cuenta de que al abrirse no solo le daba voz a su propia vulnerabilidad, sino que también creaba un espacio seguro para que otros hicieran lo mismo. Al finalizar la sesión, una sensación de ligereza la envolvió. Había dado un paso hacia adelante, no solo por su propuesta, sino en el proceso de transformar sus debilidades en fortalezas. Aquella interacción había marcado un punto de inflexión, al entender que la crítica no era el enemigo, sino una herramienta invaluable en su viaje. Con renovado propósito, Sofía se preparó para la presentación final ante su mentor. Pero, aún en medio de su empoderamiento, la pregunta que la había atormentado se asomaba nuevamente. ¿Sería capaz de sostener su autenticidad en un entorno donde las expectativas eran altas y la presión inminente? La próxima semana, un nuevo desafío la aguardaba, un encuentro decisivo que podría definir su futuro profesional. Mientras cerraba su cuaderno, su mente giraba en torno a una idea. Era el momento de ser no solo escuchada, sino de ser verdaderamente comprendida. De repente, sintió que la oportunidad de enfrentar al fin el juicio no del mundo exterior, sino de su propia autocrítica, estaba tocando a su puerta. La incertidumbre se convertía en motivación, y el momento de la verdad se acercaba. La semana que se avecinaba se presentó ante Sofía como un monolito inamovible, una prueba que la desafiaba a sostenerse en la autenticidad que tan arduamente había cultivado. El día de la presentación ante su mentor, un nudo en su estómago la acompañaba. Ella sabía que debía comunicar no solo sus ideas, sino también el viaje personal que la había llevado hasta allí. Era un acto de valentía, sí, pero también un terreno resbaladizo en el que podría caer víctima de sus viejos miedos. Mientras se preparaba, Sofía comenzó a cuestionar cada detalle de su presentación. Una voz interna susurraba temores sobre la falta de interés del público, sobre cómo su voz podría no resonar con la gravedad que deseaba. Pero en lugar de dejarse llevar por la espiral de inseguridad, escogió reconocer esos pensamientos como simples pasajeros en su mente. Decidió que no permitiría que los demonios de la duda dictaran su valía. Se acercó al espejo y repitió en voz alta las palabras que había escrito en su cuaderno. La vulnerabilidad es mi fuerza, la empatía mi don, la autenticidad mi poder. Cada afirmación era un recordatorio, una ancla que la mantenía firme en su propósito. A medida que el momento se acercaba, Sofía se sumergió en un ejercicio de visualización. Se imaginó de pie ante su mentor, expresando cada punto con claridad y convicción. Sintió la energía de la sala, el interés palpable en el aire. Y con cada respiración reforzaba la idea de que no estaba allí para buscar aprobación, sino para compartir. La transformación que había iniciado en su interior debía reflejarse en comunicación auténtica.
Finalmente, llegó el instante decisivo. Al entrar en la sala, notó cómo todos los ojos se posaban sobre ella. Un mar de expresiones diversas que oscilaban entre la curiosidad y el escepticismo. Sofía se plantó en el centro, inspiró profundamente y comenzó su presentación. No podía negar que los primeros minutos fueron un desafío. Las palabras parecían aferrarse a su garganta, pero en lugar de rendirse, centró su atención en su mensaje. Cada pilar de su propuesta cobraba vida a medida que lo explicaba con entusiasmo. La vulnerabilidad como fortaleza resonaba en su tono apasionado. La empatía, en las historias breves que incorporaba, hacía eco en los rostros que la escuchaban. Y la autenticidad brillaba en su entrega genuina. Conforme avanzaba, una conexión palpable comenzó a surgir en la sala. Los gestos de asentimiento y las miradas interesadas le daban energía. Notó que incluso su mentor, el mismo que una vez parecía ser una figura inalcanzable, había dejado de lado su postura estricta, permitiendo que su curiosidad floreciera. El ambiente se tornó más cálido, más receptivo. Al finalizar, sorprendida por el torrente de emoción que la había llevado a ese momento, la sala estalló en aplausos. No se trataba de un simple reconocimiento a su trabajo, sino la validación de su viaje personal. Se dio cuenta de que había enfrentado a sus peores críticos, sus propios miedos y el juicio interno que tanto había temido. Sin embargo, al salir de la sala, una inquietud permaneció en su mente. ¿Estaba realmente lista para sostener esa autenticidad a largo plazo, en un entorno que podría cambiar en cualquier momento? La reciente experiencia había sido un triunfo, pero el dilema de permanecer fiel a uno mismo en la presión del día a día era una cuestión aún abierta. Sofía sabía que el verdadero desafío no residía solo en comunicar, sino en mantener su esencia intacta a medida que avanzaba. La euforia inicial se mezcló con una nueva incertidumbre. La puerta de su desarrollo profesional no se cerraba ahí, estaba a punto de abrirse a otros niveles de autoconocimiento y desafío personal. El camino por delante prometía ser arduo. Sin embargo, una nueva pregunta comenzó a delinearse en su mente. ¿Qué haría falta para que su voz no solo perdurara, sino floreciera en un mar de expectativas ajenas? Mientras se alejaba del lugar, esa pregunta no tardó en transformarse en una mancha de curiosidad y determinación que aguardaba ser explorada. La brisa de la tarde acariciaba el rostro de Sofía mientras caminaba por las calles de la ciudad, cada paso resonando como un eco de su reciente éxito. Sin embargo, la celebración no era suficiente para ahogar la inquietud que la acompañaba. Sabía que la presentación era solo el inicio de un viaje mucho más complicado, el desafío de mantener su esencia auténtica en un entorno que no siempre la valoraría. Aquella pregunta que la atormentaba sobre cómo podría florecer en medio de las expectativas ajenas se volvió un mantra en su mente. Con una determinación renovada, se dirigió a la librería que solía visitar. Buscaba aquel libro sobre desarrollo personal que había escuchado mencionar. En su mente, cada palabra impresa era un ladrillo para construir la confianza que aún la resultaba esquiva. Mientras hojeaba las páginas, los consejos prácticos la arrastraron hacia una corriente de autoconocimiento, ideas de resiliencia y estrategias para cultivar una voz auténtica. A medida que leía, un concepto le llamó especialmente la atención: la idea de la ambigüedad en la percepción. Los filósofos estoicos hablaban de que la percepción ajena no define el valor propio. Esa revelación se sentó con fuerza en el núcleo de su ser. Sofía comenzó a plasmar en su cuaderno sus propios pensamientos sobre cómo dejar de lado la influencia de las opiniones exteriores, y en su lugar centrarse en el proceso interno de la transformación personal. La primera clave que se delineó en su mente fue la práctica de la autoobservación. Decidió establecer pequeños rituales diarios que le permitieran evaluar sus pensamientos. Cada mañana se dedicaría un tiempo a reflexionar sobre 3 aspectos de su vida que le llenaban de gratitud. Con cada punto anotado, la confianza emergía como una flor que lucha por florecer en un terreno rocoso. Cuando el sábado llegó, Sofía decidió retarse a sí misma a salir de su zona de confort. Se inscribió en un taller de oratoria, un paso hacia la proyección de su voz. Mientras se preparaba para la primera sesión, un cóctel de emoción y ansiedad la invadió.
Sabía que el auditorio estaría repleto de individuos con habilidades mucho más experientes que las suyas, pero esta vez no iba a dejar que la duda la consumiera. Se repitió la lección que había extraído del estoicismo: no temas la comparación, reflexiona sobre tu progreso. Durante el taller, cada ejercicio se convertía en un tributo a su resiliencia. Sofía se enfrentó a sus miedos al hablar en público, entendiendo que la perfección no era el objetivo. En cada error encontraba un motivo para reír. Lo que inicialmente era un escudo contra la inseguridad se transformó en su mejor aliado. A cada risa del grupo, su corazón se sentía más ligero, como si finalmente comenzara a despegar del peso de la autocrítica. Sin embargo, al terminar la sesión, el instructor le lanzó un comentario que resonó en su mente. La autenticidad no se encuentra sin antes desnudarse de las opiniones ajenas. Esa frase la acompañaría en los días siguientes, llevándola a cuestionar cuántas de sus decisiones aún estaban condicionadas por el miedo a la desautorización. Mientras regresaba a casa, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Podía realmente desprenderse de todas las voces que dictaban su valía? La búsqueda de esa respuesta la llevó a considerar quién era verdaderamente Sofía, más allá de las expectativas. La jornada terminó, pero su reflexión estaba lejos de concluir. Esa noche, mientras escribía en su diario, se sintió más consciente que nunca de que el proceso de descubrimiento no solo pertenecía al ámbito profesional, sino que se entrelazaba con su identidad. El próximo paso en este camino de autoconocimiento prometía ser revelador, pero un resquicio de duda la llevó a preguntarse: ¿qué pasaría si al despojarse de las expectativas propias de su entorno, hallara una versión de sí misma que, aunque arriesgada, podría brillar más que nunca? Sofía despertó con el sonido del timbre de su móvil. Era un recordatorio del taller de oratoria que había de actualizarse. A pesar de su inicial entusiasmo, la incomodidad se coló nuevamente en sus pensamientos. ¿Era suficiente lo que había hecho hasta ahora para transformar su vida? La idea de la autenticidad resonaba, pero a menudo se sentía como un eco distante. Se despojó de sus sábanas y se acercó al espejo, un ritual diario al que se había acostumbrado a adentrar su mirada más allá de la superficie. Este sería un día crucial, y no podía permitir que sus miedos dictaran su camino. A lo largo de la mañana, mientras se preparaba, su mente revivía las inseguridades de la semana pasada en el taller. Las sonrisas y el apoyo de sus compañeros no bastaron para ahogar a la voz crítica que la instaba a rendirse. Sofía revisó su cuaderno. En sus páginas había esbozos de ideas, reflexiones sobre el miedo a la desaprobación. ¿Cómo puedo convertir mis inseguridades en impulso?, se preguntó. Fue entonces cuando una nueva resolución empezó a gestarse: la preparación activa. En lugar de seguir rumiando interrogantes, decidió hacer una lista específica de lo que quería lograr en el próximo taller. No solo quería participar, quería hacer una contribución auténtica. Se centró en las palabras clave: vulnerabilidad, autenticidad y conexión. Cada una de ellas se transformó en una afirmación que ella iría a presentar, ideas que la conectarían no solo con el auditorio, sino consigo misma. Al llegar al auditorio, Sofía sintió una aceleración en su pulso. Las sillas estaban ocupadas por rostros dispuestos a escuchar y, al mismo tiempo, evaluar. Esa ansiedad nunca desaparecía del todo, pero había comenzado a comprender que era parte del proceso. Respiró hondo y recordó su lista: máxima atención en estos 3 conceptos. Cada punto que había formulado llegó a ser un ancla, una guía mental que le ofrecía un espacio seguro. El instructor comenzó la sesión planteando un nuevo desafío: hablar sin prepararse. Sofía sintió que toda la circulación se detuvo dentro de ella. Comentarios asustados en sus pensamientos reverberaban, pero había una voz interior que le decía que emprender el camino de lo desconocido era un paso valioso. Cuando le llegó el turno, se levantó y, aunque su cuerpo temblaba, sus pensamientos se centraron solo en el propósito de conectarse. Se lanzó a hablar, compartiendo no solo su historia, sino también las inseguridades que enfrentaba. Las palabras fluyeron de manera natural, y al concluir, un silencio adornó el aire antes de que las sonrisas y el aplauso envolviesen la sala.
Sofía sintió una chispa de confianza encenderse dentro de ella, como si hubiese despojado una capa de inseguridad que ya no le servía. La autenticidad podía ser aterradora, pero también liberadora. Al finalizar la sesión, el instructor se acercó a ella, su expresión reflejando admiración genuina. Lo hiciste bien, pero sobre todo fuiste profundamente auténtica. Esa afirmación alcanzó un rincón de su ser que había anhelado por tanto tiempo, una validación que no dependía de la aprobación externa, sino de un encuentro sincero consigo misma. Mientras volvía a casa, sintió un cambio interno. Descubrir su voz auténtica no se trataba de dejar atrás sus debilidades, sino de comprenderlas y hacerlas parte de su viaje. La pregunta, aunque persistente, no le pesaba tanto. ¿Cuánto más podría revelarse si continuaba despojándose de las expectativas ajenas? Esta vez, la voz interna que dictaba su valor sonó más clara. Sin embargo, con cada descubrimiento se acercaban nuevos retos. Aquella noche, junto a su diario, escribió: «Hoy he empezado a escucharme». La inquietud se había transformado, cobijándose en una emoción renovada y en la promesa de un nuevo capítulo. Pero su excéntrica curiosidad la llevó a preguntarse: ¿qué pasaría si las verdades que descubriera no solo desafiaran sus expectativas, sino también el curso de su vida en el ámbito profesional? Sofía despertó un nuevo día con una claridad que nunca había experimentado. La noche anterior, mientras escribía en su diario, empezó a entender que su autenticidad no solo era su refugio, sino su verdadero poder. En lugar de desear aprobación, había comenzado a desear valentía. Iba a cruzar el umbral de sus inseguridades, enfrentando su narrativa personal en lugar de ser víctima de ella. Decidió que cada interacción sería una oportunidad para demostrar lo lejos que había llegado y lo que podía lograr. A medida que su jornada avanzaba hacia la presentación de su proyecto, su estómago se apretaba en un torbellino que le recordaba que estaba viva. Sin embargo, esta vez, en vez de dejar que el miedo la consumiera, utilizó esa energía para alimentarse. Se gustaba así, como una mujer que sabía que finalmente cada paso que había dado era para ella misma, no para complacer a nadie más. Cuando llegó al lugar de la presentación, se sintió como si llevara consigo no solo un proyecto, sino un legado personal que sumara a su vida. Su corazón palpitaba con fuerza, pero en vez de miedo había una emoción intensa que la mantenía firme. Recordó cada crítica superada, cada paso al frente que había dado en sus talleres y cada historia compartida que había resonado en su ser. Al entrar en la sala, todos los ojos se posaron en ella. Mientras su mentor y los jueces se preparaban para escuchar, ella cerró los ojos por un instante, respiró profunda y deliberadamente y se centró en su mensaje. Cuando comenzó a hablar, sus palabras fluyeron con una fluidez que jamás había imaginado. Compartió su viaje en un relato que capturaba su lucha interna y la fortaleza que había descubierto. No era solo un proyecto académico, era su historia, entrelazada con cada idea presentada. A medida que los minutos transcurrían, las expresiones de sus oyentes cambiaron de curiosidad a interés genuino. Sofía había encontrado su voz, y cada palabra resonó con autenticidad, transformándose en un canto que elevaba su alma. Cuando terminó, hubo un silencio tenso por un instante, seguido de un estruendoso aplauso que llenó la sala. No se trataba solo de aceptar su presentación, era un reconocimiento de su valía como persona, como mujer, como profesional. La emoción la envolvió, y mientras sonreía, no pudo evitar sentir una oleada de gratitud. Esa era la culminación de un proceso de transformación que había comenzado con una simple carta y que había florecido en un sentido de autovaloración. Cuando se retiró del escenario, su mentor se acercó y le dijo: «Estoy impresionado, no solo por tu proyecto, sino por tu audacia al ser tú misma. Has demostrado un crecimiento impresionante». Mientras regresaba a casa, una sensación de ligereza fluía dentro de ella. Había conquistado sus miedos, no solo en la presentación, sino en su vida. Comprendió que la búsqueda de la autenticidad era un camino continuo, lleno de retos pero también de recompensas extraordinarias.
La autoconfianza no era un estado fijo, sino un proceso que requería cuidado y continua práctica. Cuando Sofía se sentó esa noche frente a su diario, una paz profunda la embargó. Escribió: «Hoy he expresado no solo mis ideas, sino también quién soy en esencia. He dado un paso hacia la vida que realmente deseo, y sé que esto es solo el comienzo». Con cada línea fortalecía su compromiso de seguir creciendo y alimentando su voz. Sofía se había convertido en la autora de su propia historia. No era solo una graduada, sino una mujer consciente de su recorrido, dispuesta a continuar avanzando por caminos nuevos y desafiantes. La lucha interna había sido dura, pero había valido la pena cada instante. La confianza que había conquistado era imbatible y por primera vez se sintió capaz de cruzar umbrales que antes la intimidaban. Este era el momento de brillar. Había alcanzado un nivel de autocomprensión que la acompañaría en su futuro. Ella sabía que cada nuevo encuentro sería una oportunidad para aplicar las lecciones aprendidas y demostrar que su voz y su perspectiva tenían un lugar valioso en el mundo. Recuerda, este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que transformarán tu vida. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar la creación de contenidos que inspiran. Comenta abajo sus reacciones y teorías sobre este final tan poderoso. Y compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hazlo ahora.